Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí desde España, con muchísimas ganas de estar con vosotros allí. Qué rico, estamos muy felices también porque muchas personas ya sabemos de ti, pero otras también queremos aprender, queremos saber más de este tema tan interesante, tan potente sobre todo, que tú manejas, que es la violencia de género. Es un tema que hoy en día está cada vez más en boga. Tú sabes, acá en Chile surgió un grupo que se llama Las Tesis, y que han sacado un tema que es muy importante para todas las mujeres, entonces hay mucho de qué conversar hoy día, vamos a tener tema para rato, sé que tienes tu garganta un poco resentida porque estás comenzando con tus conferencias, así que vamos a tratar de dosificar la información, queremos saber más de ti, así que bueno, te damos la bienvenida y quiero saber primero de dónde te estás conectando. Pues bueno, desde España y yo vivo en Madrid, pero me estoy conectando desde Benicàssim, que está en la Comunidad Valenciana, cerca del mar, y estoy dando mis primeras conferencias presenciales aquí. Y bueno, como veis, la garganta ha perdido el entrenamiento en tanto tiempo en silencio. Que suena fuerte un poco eso. Porque la garganta también es nuestro medio de expresión. Entonces igual tenemos que siempre tener un cuidado, el organismo siempre nos está diciendo los mensajes, así que tenemos que regalonearnos por ahí, cuidarnos con un tecito, con algo. Pero bueno, Marina, ¿sabes qué? Quiero saber un poco más de ti y para todas las personas que nos están acompañando ahora en el directo o en diferido, me gustaría que hicieras un resumen bien breve de lo más importante o quién eres tú, qué es lo que haces, alguien que se haga una idea general de ti. Así que te dejo el micrófono. Pues soy Marina Marroquí, soy educadora social, especialista en violencia de género y autora del libro Eso no es amor. Dedico gran parte de mi trabajo a dar talleres de prevención de violencia de género y sexual a la adolescencia. Y bueno, mi taller, por ejemplo, ha pasado por más de 80.000 chicos y chicas y ha tenido muchísimos reconocimientos. Y también dedico mi profesión a formar a profesionales en contacto directo con víctimas, cuerpos de seguridad, sistema sanitario, judicial y docente para detectar la violencia de género y para poder intervenirla, para facilitarle el proceso el máximo posible a la víctima, e intervengo con víctimas para superar la situación de violencia y volver a ser feliz tras el maltrato, se podría decir. Y bueno, yo por desgracia conocí la práctica de la violencia de género antes de la teoría. Sufrí violencia de género de los 15 a los 19 y muchos años después decidí estudiar educación social y decidí dedicarme a esperar o intentar que esta lacra termine ya y las mujeres de la siguiente generación no tengan que sufrir lo mismo que la nuestra. Marina, y ¿cuánto tiempo estuviste involucrada directamente en vida, digamos, en este proceso? Pues de los 15 a los 19, casi 4 años. Ajá. ¿Y cuál fue la mayor dificultad que sentiste para poder sacarlo a luz y poder aceptar toda esta etapa? Bueno, para serte sincera, yo posiblemente sea el ejemplo a no seguir, Natalia. Yo no salí, a mí me sacaron, a mí me sacó mi familia en el último de los momentos, cuando mi vida ya corría un peligro muy, muy grande, cuando él ya había llamado diciendo que él se suicidaba, pero me mataba antes a todo el mundo, avisando. Y bueno, dentro de esa relación, para mí era muy difícil identificarlo, pese a que sufrí una violencia extrema. O sea, me insultó, me humilló, me pegó, me quemó, me violó, me cortó, me estranguló. O sea, llegó a una violencia muy extrema. Dentro de esa relación pensaba que estaba luchando por amor. Pensaba que estaba salvando a una buena persona que a veces no podía controlarse. Y lejos de eso me era imposible identificar que era una persona en la que estaba entregándole todo a cambio de destrucción, a cambio de olvidarte de ti misma y destruirte por dentro. Entonces, tuve la suerte de que mi familia jamás se rindió, porque al final el entorno aún miraba para otro lado, las amigas pues se cansan, dejan de llamar o que no vean la realidad,
y mi familia luchó hasta el último momento para que fuera consciente de ello. Y gracias a eso pude empezar el camino de salir. Lo cierto es que para mí fue mucho más duro, pese a todo lo que os he contado, fue mucho más duro sobrevivir a la violencia de género que vivirla. Porque dentro es como si tuvieras una venda en la que estás luchando por amor y él te pinta un teatro en el que no ves la realidad. Pero sin embargo, cuando sales y esa venda se cae, el miedo te paraliza. Ya no quieres, ya no puedes seguir viviendo. Ya te das cuenta de lo vacía que te ha dejado y las pesadillas, el miedo y la ansiedad lo gobiernan todo. Entonces, después pasaron meses persiguiéndome desde el día que tomé la decisión, meses acosándome, me intentó matar otra vez, pero bueno, por desgracia o por suerte, dejó de molestarme y pude empezar a reconstruirme, a rehacer mi vida. Fue un proceso que duró mucho. Es muy difícil identificar que estás sufriendo violencia de género. Duele mucho llamarte a ti misma mujer maltratada. Duele mucho porque nunca pensaste que podías llegar a serlo. Entonces, yo tardé 5 años en decir esa palabra en voz alta. Y a partir de ahí, yo creo que empecé a buscar respuestas, porque todas las preguntas que me atormentaban, cómo lo has podido perdonar, cómo, por qué volvías con él una y otra vez, cómo todo el mundo se dio cuenta menos tú, cómo llegaste a hacer cosas que jamás pensaste que podrías aceptar. Me di cuenta de que las preguntas tenían la misma respuesta, que la culpa era mía. Entonces intenté formarme en violencia de género para intentar. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, si yo nunca se lo había contado a nadie que lo había sufrido, pero intenté buscar respuestas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Cómo no me di cuenta? Y a partir de ahí empecé a visibilizar y a ser consciente de cómo nos educan, a chicos y a chicas tan separados, a ellos en la competitividad, la agresividad y la violencia, a nosotras en ser buenas, cariñosas, dulces y perdonar. Ese amor romántico te dice que el amor tiene que valer la pena, que quien bien te quiere te hace llorar, ¿no? Y cada película y canción que vemos que normaliza las primeras señales de maltrato y nos impide verla, ¿no? Yo creo que el machismo es una trampa que hace que no puedas ver las primeras señales y luego te dice que eres muy tonta y muy débil tú a nivel individual por haber caído en ella. Entonces intenté precisamente crear talleres y conferencias que hicieran ese recorrido, o sea, que consiguieran ver que cómo nos educan, lo que vemos o cómo nos construye, nos influye mucho más de lo que creemos y que puede predisponer a no ver las primeras señales y darte cuenta de que estás en un maltrato cuando ya tu vida corre un peligro muy grande, cuando ya te ha destrozado. Entonces, básicamente, yo creo que la detección precoz es una de mis grandes obsesiones, se podría llamar. Y dentro de eso, ¿qué rol jugaron tus cercanos, tus redes, tu familia, tus amigas? ¿Hubo apoyo, hubo duda? ¿Cómo fue ese proceso? Pues al final las amigas, considero que tenía muy buenas amigas, ¿eh? Imagínate, la adolescencia así plena de los 15 a los 19 y durante 2 años se tiraron llamándome todos los fines de semana, pero al final consiguió que dejara el instituto, consiguió que dejara de estudiar sin la formación básica, consiguió alejarme del mundo, todo era malo, todos querían aprovecharse de mí, todas eran malas y quedaban en mi contra. Y consiguió alejarme de todos y meterme en su mundo de una manera increíble, incluso durante muchos meses de mi familia, ¿no? De mi familia, porque cuando mi familia intentaba decirme algo, yo más Romeo y Julieta me creía yo y más le defendía y me iba a casa, a su casa y a casa de su familia para no tener que enfrentarme a esa realidad. Pero lo cierto es que mi familia fue un papel crucial, primero porque utilizaron muchísimas estrategias para que poco a poco fuera bajando esa venda y fuera viendo la realidad. Y yo creo que lo hicieron de una manera. Mi familia se hacen zapatos, ¿me entienden? No tienen estudios, hicieron estrategias educativas que ahora mismo son innovadoras con toda la carrera que tengo. Pues porque se dieron cuenta que decirme esta persona no te conviene, no ves cómo te trata, me habían manipulado tanto mi maltratador que no podía identificarlo, que simplemente lo que hacía era enfrentarme a ellos. Entonces decidieron crear muchísimos momentos especiales para que volviera a ser feliz, para que volviera a sonreír, para que me acordara de una vida que ya no tenía. Y es cierto que bueno, me costó
Me costó bastantes agresiones, pero sirvió mucho para darme cuenta que la infelicidad no venía de mi familia, ni de mis padres, ni de que querían romper mi amor, sino que era él una y otra vez quien estropeaba cada momento. Lo cierto es que fue más allá. Por ejemplo, yo en los 2 primeros años de relación engordé 50 kilos. Imagínate, yo pasé de jugar al fútbol a ser la pelota y claro, 18 años, un aumento de peso brutal, yo empecé a vomitar sin parar. Y llegó un punto en el que se lo tuve que decir a mi madre, porque no tenía control absoluto, ni siquiera era intencionado. Mi madre es verdad que tuvo muchísima mano izquierda y me dijo que la adolescencia y el aumento de peso, los trastornos de alimentación, por desgracia, es otra de las consecuencias del machismo que pagamos mayoritariamente las mujeres, y que no pasaba nada, que íbamos al médico y que no nos preocupara. Es verdad que la médica tuvo, yo creo que la importancia de que estés formada en el tema, porque cuando llevaba unos meses de intervención tratando la bulimia, me dijo si podía hablar con mi madre. Y quedó con ella y le dijo que yo no tenía bulimia. Yo tenía bulimia nerviosa, que mi cerebro tenía problemas que yo no era capaz de entender y lo que estaba haciendo era vomitar problemas. Y que si ella tuviera que apostar, a mí me maltrataban. Claro, con ese momento, con una médica hablando de que ya había llegado a ese nivel, mi familia ya se dejó de estrategias paliativas y ya me encerró, me quitó el teléfono y me dijo, para que lloremos nosotros, lloras tú. Y bueno, a partir de ahí se desencadenó un poco ya el final, porque él llamó a toda mi familia, primos, tías, abuela, diciendo que él se suicidaba, pero a mí me mataba antes. Y quedé con él. Y me escapé y quedé con él, porque de verdad que si algo he intentado ha sido buscar humanidad dentro. O sea, yo pensaba que podía hacerle entender que la relación se acababa, que no pasaba nada, que las relaciones se acababan y ya está. Y bueno, pero imaginaos mi casa cuando yo desaparezco 5 horas después de que llamaran diciendo que me iban a matar. Mi madre y mis padres son de Alicante, y en una casa de campo, y cuando llegué mi madre estaba buscándome entre los árboles. Y me dijo, es que tú no lo entiendes, es que tus hermanos ya estaban buscándote en descampados por si estabas muerta. Es que no lo vas a dejar nunca. Es verdad que fue la primera vez que noté que mi familia se rindió. Y me dijo, mira, yo llevo 30 años casada con tu padre y no le he visto llorar jamás, tú sabrás. Entré a la habitación de mis padres y yo tampoco he visto nunca a nadie llorar así. Y solo me dijo, ¿no sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija y no puedes hacer nada? Y en ese momento sí que hubo una venda que cayó. Miré a mi alrededor y de repente dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo le estoy haciendo daño? Pero es curioso que después de tanto dolor a mí misma, la fuerza para salir fue para que no hicieran más daño a mi familia. Porque yo creo que me había destrozado tanto por dentro que me daba igual incluso que me matara. Marina, ¿y cómo te sientes ahora escuchando tu propia historia? Pues las primeras 1000 veces, yo durante muchísimos años guardé silencio. Sé que no es primera vez que la escuchas porque ya has tenido que repetirla bastante, pero ¿cómo te sientes ahora que estás más distante, que ya has pasado por un proceso de sanación? Yo durante mucho tiempo guardé silencio, yo hice todo lo que no hay que hacer, nunca me atreví a poner denuncia, me cambié de ciudad, mis nuevos entornos y amigos jamás lo supieron y bueno, al final alcé la voz porque en la universidad una profesora se dio cuenta de que me cambiaba la cara cuando se daban estas asignaturas o estos temas y casi me obligó un poco a alzar la voz, me dio un temario de violencia de género y me obligó a exponerlo en clase. Y a partir de ahí empecé a hablar con otras víctimas. Las primeras 1000 veces que lo decía en voz alta, lloraba sin poder articular palabra. Las primeras 1000 veces que lo pensé se quedaron las palabras aquí. Las siguientes 1000 lo decía con ataques de ansiedad tremendos y horas llorando. Pero al final, cada vez que lo cuentas, duele un poquito menos. Sobre todo si cada vez que lo cuentas sirve para que una mujer se reconozca y salga de esa relación, para que una mujer se sienta menos loca, menos culpable, menos tonta por lo que ha tenido que vivir o aguantar. Entonces me di cuenta que el dolor, si te lo quedas dentro, pudre. Y que si tus cicatrices sirven para evitar las heridas de alguna, pues merece la pena.
¿no? Y ahora mismo lo cuento, es duro y es difícil. En mi familia se sigue sin pronunciar ese nombre. Mi familia no viene a mis conferencias y sí que es cierto que les muestro muchas cosas y otras les digo, mejor esto no, que no hay necesidad, ¿no? Pero yo tomé una decisión un día. Tomé la decisión de que iba a matarme. De que lo sabía, de que podía pasar un año, 10 o 15, pero iba a matarme. Entonces decidí que no podía seguir viviendo como si estuviera muerta. No podía seguir viviendo con miedo a salir a la calle, con pesadillas cada noche, siempre mirando a mi espalda. Y decidí que si algún día venía a matarme, iba a tener delante una mujer libre, una mujer feliz. Porque me di cuenta de cuánto esfuerzo había dedicado a borrar cada sonrisa de mi cara. Era lo que más le fastidiaba, con lo que más ira sacaba cuando yo era feliz. Entonces decidí que la mejor venganza iba a ser feliz. Y tomé esa decisión que iba a ser feliz hasta la última de las consecuencias. Y sigo viviendo así. Sigo viviendo. Es cierto que yo he puesto distancia, vivo a 500 kilómetros, me he recuperado muchísimo emocionalmente y si lo veo a 500 metros llamo a la policía sin pestañear y ya daré explicaciones. Es cierto que me expongo, pero creo que muchos menos que otras mujeres que se juegan la vida si se les ocurre alzar la voz. Entonces también creo que es mi deber hacerlo. ¿Y qué factores tú crees que son los claves en este proceso que tú que ya tuviste ya de sanación? Para salir viva, salimos la inmensa mayoría de mujeres. Salir viva del maltrato, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, los datos de España, los de Chile, por desgracia, son mucho más dramáticos, pero en los datos de España, para que os hagáis una idea, pues el año pasado se pusieron más de 168.000 denuncias por maltrato. Se estima que solo denuncia una de cada 3, o sea que alrededor de 500.600.000 mujeres sufren maltrato. Por desgracia siguen asesinando a mujeres en todos los países del mundo, aquí entre 60 a 80 al año. Pero es importante tener esa perspectiva, porque a veces vemos todas las noticias de asesinadas o de denuncias y son los únicos datos que nos dan, cuando la inmensa mayoría de mujeres sobrevive y sale viva del maltrato. El problema es que, por desgracia, la mayoría de ocasiones salimos totalmente rotas y nos cuesta muchísimo recuperarnos. Salimos creyendo que ya está, que muerto el perro se acabó la rabia, que yo guardo todo el dolor dentro, lo cierro con 1000 pestillos, intento seguir para adelante como pueda. Pero yo viví durante muchos años así y tenía la sensación de que era como vivir al borde de un precipicio. Cualquier problema, cualquier mínimo me llevaba al abismo. Y creo que es importante, primero, acudir a profesionales para tomar conciencia del maltrato. No eres consciente, aunque posiblemente pueda ser consciente de las palizas o de las violaciones más agresivas, no era consciente de cada mirada de desprecio, de cómo había conseguido destruir mi autoestima, de cómo había accedido tantas veces a tener sexo con él únicamente por evitar broncas, que se enfadara o que la violencia se disparara. De que medía cada cosa de mi vida única y exclusivamente para que no se enfadara. Necesitamos ser conscientes del proceso y que de muchas de las secuelas que tenemos no son culpa nuestra, sino causa de ese maltrato. Porque yo salí de esa relación pensando que era lo peor del mundo, que tenía, que era mala persona, que era horrible, que siempre me sentía culpable por todo, y es importante porque a veces España es el país, por ejemplo, que más ansiolíticos toman las mujeres del mundo. Porque hay veces que es mejor intentar dormir tranquila que pensar todo lo que está pasando. Entonces, de verdad que eso no funciona. No funciona porque necesitamos poner nombre. Necesitamos, aunque duele, posiblemente el momento más doloroso de todos, de todo el proceso, fue el día en que dije, joder, me ha maltratado. O sea, soy una mujer maltratada. Yo, que me llamaban Che Guevara en el instituto, yo que hacía todas las manifestaciones, yo que era de las que una y mil veces había dicho con los cojones que yo tengo, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿No? Y poner nombre es importante, porque si no, no puedes recuperarte de las heridas. Y luego, paciencia y tiempo, porque es un proceso muy largo en el que yo a veces tengo la sensación de que como si el maltratador hubiera cogido toda tu personalidad y con un martillo hubiera roto todas las paredes de tu vida y tuvieras que piedra a piedra
volver a construirte en contra de la sociedad, cuando todo el mundo te juzga, cuando todo el mundo le saca hierro, cuando la gente te cuestiona o no, o simplemente pasa, al final casi a contracorriente, porque se nos obliga incluso a no poder llorar. Yo recuerdo incluso a mi familia decir, pero si ya hace meses, ¿por qué sigues llorando? ¿No? Porque si ya no te persigue o ya hace un mes, 2 meses que no lo ves, ¿por qué sigues sin poder levantarte de la cama? Y creo que es importante poner nombre y no sentirnos culpables de haber sufrido eso, porque después de tantos años y le he dado muchísimas vueltas, el único error real que cometí fue enamorarme a los 15 años, como hace la inmensa mayoría de personas. Yo no podía controlar si esa persona de la que me enamoraba era buena persona o mala persona, pero sí podemos generar herramientas para detectarlo muy rápido. Y es básicamente lo que intento. Sí, y a ver, espérame. ¿Y cómo has sentido tú la visión de las mujeres? Porque a veces las mujeres son las que más te apoyan, pero a veces también son las que más te cuestionan. ¿Tú cómo has visto esa parte de las mujeres, ya que estamos conmemorando el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer? ¿Qué tendrías que decirme tú al respecto de eso? Es difícil porque se nos olvida en muchas ocasiones que machistas somos todos, porque es la cultura que nos ha educado, porque hemos crecido con ella y la hemos inoculado hasta formar parte de nuestra personalidad. Y días como hoy y el feminismo lo que te hace, para mí, como yo lo entiendo, es primero un salvavidas en el que leyendo y construyendo y leyendo historia de otras mujeres te das cuenta de que a muchas más les ha pasado lo mismo y eso reconforta infinitamente. Y también que hay un sistema que lo permite y mira por otro lado y lo minimiza. Pero para mí son esas gafas en las que vas viendo qué no te gusta o qué es injusto de todas las violencias de las que te han educado, de todo el sistema que te ha educado, y te construyes más allá de eso. Despertar una mentalidad crítica, porque el machismo no solo causa violencia de género y sexual, es también causa, como digo en muchas ocasiones, de los trastornos de alimentación, del bullying, del abuso sexual infantil, de la violencia infantil. Al final, hombres educados en la competitividad de la violencia hace que unos pocos crean que están con la superioridad moral de anular a otra persona, de anular a los que él cree que son más débiles que él. Y es importante ser consciente de eso. Pues posiblemente no eres tan consciente hasta que no te lo encuentras de bruces. Yo tengo mujeres que cuando he dado conferencias son las que más resistencia han hecho durante el principio del taller, incluso me han sancionado o cuestionado abiertamente, y cuando yo empezaba a destapar lo que es una relación de maltrato, cómo se puede identificar, veo cómo su cara se iba desmontando y lloraba hasta... Y después me reconocía que era víctima y no la había identificado. Hay veces que la rabia o el desconocimiento hace que juzguemos. A las mujeres también nos enseñan a juzgarnos, nos enseñan a no construir juntas, a odiarnos, ¿no? Las mujeres son todas unas envidiosas, o las mujeres... A veces que es un relato que al machismo le viene muy bien. Si somos el 50% de la población mundial, pero optamos solo al 10% del espacio general, pues imagínate los codazos que te tienes que dar para entrar a ese 10%. Por eso hay muchas ocasiones mujeres que consiguen llegar a ese 10% y no son conscientes de que eso es injusto. Dicen, bueno, yo he llegado, si tú no has llegado es que no has luchado lo suficiente. Sería tan cruel como decir que si yo he salido viva hay asesinadas porque no han luchado lo suficiente. Eso es una crueldad y una mentira inmensa. Porque lo justo sería que si somos el 50% de la población tuviéramos el 50% del espacio. Y es únicamente lo que pretendemos con alzando la voz, y creo que las mismas oportunidades y sobre todo el vivir sin miedo. Y bueno, yo creo que esas mujeres simplemente duelen mucho, ¿eh? Yo creo que duelen, incluso cuando estás en eso duele más que lo que te pueda decir un hombre, porque a lo del hombre estás preparado, estás ahí, pero bueno, al final también hay que tener piedad y a lo mejor mandarle leer algún libro.
Justamente, tomando lo último que estás diciendo de lo fuerte y lo difícil, ¿qué rol juega el perdón hacia ti, hacia los demás y hacia las demás? ¿Cómo unirías tú eso? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el amor romántico es la estrategia perfecta para que, para que no podamos identificar el maltrato. Porque ahora haciendo un recorrido como mujeres, porque yo creo que la gran baza del machismo es que educa a chicos y chicas de manera diferente y opuesta, totalmente. No vemos ni la misma música, ni la misma película, ni escuchamos, ni vemos, jugamos a los mismos videojuegos, absolutamente nada. Entonces, claro, ahí es cuando se ve que crecemos diferente, que tenemos habilidades diferentes, o incluso la empatía, el perdón, las habilidades sociales de manera diferente. Y es que desde un primer momento te enseñan a perdonar. Yo pensaba que perdonar era el ser buena persona, pero no me enseñaron jamás que hay una línea roja, que no se puede perdonar lo imperdonable, que en el momento que perdonas cosas que no son justas o que te hieren a ese nivel, lo que estás vendiendo es tu dignidad. Pero sin embargo, no te sientes así, porque cada película que hemos visto, cada canción que hemos escuchado, está en torno a morir por amor, está en torno a que cada película pues es un chulo que parece un chulo y se comporta como un chulo y te trata fatal, pero en el fondo es porque tiene traumas de la infancia y al final va a ser dulce, cariñoso, tierno y divertido, ¿no? A las mujeres se nos dice que somos pues guapas y buenas, desde bonitas, guapas y buenas desde que somos niñas y nos vamos construyendo de que la bondad es eso, perdonar a toda costa. Y creo que es hora de poner nuestra felicidad como foco central de nuestra vida. Porque si no somos felices, primero no creo que podamos hacer feliz a nuestro entorno, ¿no? Yo odio cuando escucho, sobre todo Día de la Madre y cosas así, es que mi madre era maravillosa, era sacrificada y abnegada. Y digo, pero ¿en serio? O sea, quiero decir, y se une buena madre, o sea, a ser buena madre. Yo ahora soy madre desde hace muy poquito y a mí me aterroriza, porque ser madre es olvidarte de todo y creo que no es cierto. Que ser una madre feliz, plena, es lo que mejor se puede hacer y tener la felicidad en el centro de tu historia es importante. Porque si das y perdonas a toda costa, ¿no? Yo tenía la sensación un poco eso, que hay veces que ya ni me pedía perdón, ni hacía estos números de llorar durante horas. Ya decías, bueno, yo ya te he pedido perdón. Si no perdonas, tú sabrás. Y era como si yo fuera la mala persona por no perdonar. Entonces creo que es importante tener líneas rojas que jamás perdonarías, aunque fuera tu pareja, aunque fuera tu madre, aunque fuera, o sea, porque en el momento que las perdonas te estás hiriendo a ti. ¿Y será que justamente la humanidad, las personas, lamentablemente aprendemos a través de los errores, de los dolores? ¿Qué crees tú? ¿Hay otra forma de aprender o definitivamente esto es lo que nos hace crecer y llegar a nuestra mejor forma, a nuestro mejor estado, a lo que más podemos entregar a la humanidad? ¿Qué crees tú? Hombre, yo espero que la siguiente generación pueda aprender sin tantas hostias. O sea, quiero decir... ¿Para qué sufrir tanto, dices tú? Aprendí la lección, pero me costó cara, ¿eh? O sea, no sé. Es cierto que a día de hoy miro para atrás y no me arrepiento de nada. O sea, no me arrepiento de nada porque al final soy la persona que soy y me construí pues con mis heridas y con mis aciertos. Pero lo cierto es que no debería costar tanto. Ser feliz y aprender lo que es importante o aprender a sobrevivir o a qué música te gusta, qué películas, qué quieres ser, no debería costarte tanto sufrimiento. No deberían ser mujeres ser matadas o violadas por querer ir de viaje o por querer salir de fiesta o por querer... Creo que pagamos un precio demasiado alto que no compensa. Que yo creo que es hora de aprender las cosas desde otro plano, en el que nuestra vida no corra peligro. Sí, ¿y cómo ves tú el rol ahora de las feministas, de todo este movimiento que está cada vez más potente en el último tiempo en Chile y en el mundo? ¿Cómo lo ves tú? Sois un ejemplo. Ahora España mira Argentina, mira Chile, mira llena de orgullo porque lo cierto es que hay veces que en España pierdes la perspectiva, porque te pasa, porque luchas por las leyes de aquí, cuando miras además a mujeres que estamos tan hermanadas, que al final lo bueno de estas redes es que a mí me sigue muchísima gente de muchísimos países
y te das cuenta de que puedes alucinar cuando dices, ¿cómo despenalizar el aborto? ¿Cómo no hay aborto libre? ¿Cómo no se da una educación afectivo-sexual? ¿Cómo sigue habiendo una tasa de embarazo en adolescentes tan alta? Y te das cuenta de que hay veces que miramos esas injusticias y miramos a otros países como árabes, etcétera, y de repente decimos, no. O sea, yo creo que cuando te lo quitan todo, te quitan hasta el miedo. Y ya solo puedes alzar la voz. Posiblemente por eso nos querían enfrentadas. Por eso querían que pensáramos que la de al lado era una envidiosa. Porque si hablábamos, movimientos como el Cuéntalo, como el Me Too, como el Hermana Yo Sí Te Creo, si hablábamos y veíamos que todas sufríamos lo mismo, corrían el peligro de que saliéramos todas a la calle a exigir que no pasara más. Entonces, movimientos como el Pañuelo o El Violador Eres Tú, que se ha replicado en todas partes del mundo, en España, en cada plaza. O sea, fue un movimiento en el que todas las mujeres del mundo nos sentíamos identificadas con cada persona que nos había acosado, que nos había enseñado el pene sin pedírselo, que nos habían violado, que nos había intimidado en una discoteca y arrinconado solo porque sí. O sea, y la inmensa impunidad que existe, porque les sale gratis y les da igual. Entonces creo que es importante que estos movimientos existan, porque trabajo muchísimo con la adolescencia y la falta de educación afectivo-sexual y el acceso temprano a la pornografía están haciendo que normalicen la violencia sexual a niveles extremos y que llamen sexo a lo que son violaciones brutales. Entonces no podemos hacer ese paso atrás en la nueva generación. No podemos, después de tanto avanzado, no nos podemos permitir que la siguiente generación crezca transmitiendo otra vez esa violencia. Entonces creo que movimientos como este están construyendo una nueva generación de feministas tan jóvenes que ya no han llegado al feminismo para curar heridas ni para encontrar respuestas, sino por justicia, igualdad y dignidad. Y eso es maravilloso. Sí, es maravilloso porque veo que también es tomar las riendas, es ser parte de la historia, es hacer los cambios que uno tanto quiere, es hacerse parte de eso. Entonces eso es lindo, hacerse un poco protagónico sin tener que haber sufrido, pero sí empatizar y darse cuenta que es lo justo, es lo necesario para construir una sociedad y un mundo diferente, ¿cierto? Más sano, más... El machismo, como decía Eduardo Galeano del capitalismo, yo también creo que el machismo es asesino y suicida. Porque es tan egoísta que se pierde la mitad del talento mundial. Se pierde la mitad de cuadros, la mitad de poemas, la mitad de inventos, la mitad de todo, simplemente por seguir teniendo el poder. Y se nos ha borrado de la historia una y otra vez. Y llevan siglos mujeres consiguiendo hitos históricos que aún hoy algunos son impensables. Y lo hicieron en el siglo XV, en el siglo XVI. Sin embargo, la historia se borra y cada generación de mujeres parece que tenemos que volver a inventarlo todo. Entonces creo que exigimos exactamente eso. Exigimos que es muy digno limpiar casas, pero a lo mejor quiero pintar cuadros. Que es muy digno ser enfermera, pero a lo mejor quiero ser neurocirujana. Y no vas a ser tú quien lo tenga que decir, voy a decidirlo yo. Entonces creo que esa libertad de poder ser lo que queramos sin ser juzgadas, porque por ejemplo tenemos muy poco acceso ya no solo a la cultura, al cine, sino al humor. O sea, los monólogos que ahora están, ¿cuántas mujeres monologuistas hay? No se nos permite reírnos, no se permite ridiculizar lo más absurdo. Parece que cuando llegas a un nivel no puedes decir una chorrada porque entonces toda tu profesión se va a tomar por saco. Y creo que hostias, que se nos tiene que permitir equivocarnos. Y no pasa nada, porque los hombres se equivocan constantemente y gobiernan países. O sea, creo que ese peso y esa presión que tenemos las mujeres constantemente de no fallar, de luchar, hasta perderlo todo, de ese síndrome de la impostora que cuando llegas piensas que nunca lo mereciste y que se van a dar cuenta de que no eres tan inteligente como crees y te van a decir que te vayas de aquí. O sea, creo que es importante que tengamos derecho a desarrollarnos plenamente. Porque sí, hay algunas pintoras, algunas arquitectas, pero de verdad todas las que hubieran sido si se le hubiera dado la oportunidad desde la infancia, o las deportistas o las astronautas. O sea, creo que eso es urgente y para eso las familias tienen que hacer un trabajazo, porque cada estereotipo que transmitimos sin querer, cada juego que damos a nuestros hijos con 2 o 3 años,
va a ser un pilar muy importante de qué habilidades va a construir, de qué sueños va a crear y de qué límites se va a poner. Y creo que lo más bonito de la infancia es vivir sin límites, soñar que todo es posible. Qué lindo, qué buen mensaje. Mira, quiero compartir algunos mensajes que están acá en el panel. Jimena González nos dice, eres muy grande, Marina. De tu gran dolor sacaste lo mejor y tu propósito ahora es ayudar a los jóvenes con tus talleres. Cuéntanos, por favor, en qué consisten. Pues los talleres, bueno, tienen como una duración de 3 horas y lo que intentas un poco hacer es ese recorrido crítico, ver cómo nos educan esas películas Disney a nosotras y a ellos, qué videojuegos vemos, a qué juguetes jugamos, un poco el estereotipo que interiorizamos y cómo se construye. Luego también hago un recorrido de ese amor romántico, de cómo nos educan, de cómo se construye, de cómo se normaliza, de cómo también nos enseñan a querer diferente, si somos chicos o chicas, o a perdonar diferente. Y luego les cuento, por último, al final, el precio que yo pagué. El precio que yo pagué por no poder identificar las primeras señales y sinceramente les cuento mi historia sin a bocajarro. O sea, es increíble cuando estamos muy acostumbrados a hablar a la adolescencia desde un pedestal moral y cuando te bajas y solo les cuento los errores que yo cometí y cómo me lo creí y cómo soy yo y de repente lo que te devuelven es sinceridad e inteligencia absoluta. Y me cuentan los abusos que sufren, las violaciones que sufren, el maltrato que sufren, porque no intento dar lecciones de nada. Solo intento dar el taller que a mí me hubiera encantado recibir una semana antes de conocerlo. Y básicamente luego les doy herramientas prácticas de cómo detectar el maltrato y básicamente en eso consiste. ¿Sientes que hay entonces una buena recepción de los niños? ¿Es difícil entrar? ¿Cómo lo ves? Entro con mucho humor, ¿eh? Los chavales lo llaman monólogo, no lo llaman taller. Y hay tanta construcción teórica detrás de todo y los chavales le llaman monólogo. Porque lo hago a través del humor, porque creo que se puede hacer sin pedir la sonrisa, sin perder la sonrisa. Y creo que es importante porque el machismo se nota lo absurdo que es cuando lo ridiculizas. Cuando haces un chiste sobre él y dices, no puede ser, y son cosas que haces cada día. Entonces lo reciben de una manera impresionante. Ha pasado por más de 80.000 chicos y chicas y primero he tenido una tasa de detección de violencia de un 8%, más todos los mensajes de Instagram y de tal que serían impensables. Pero luego a mí me encanta la respuesta que tienen chicos. Esto no es un taller para chicas, es un taller para saber cómo nos construye el machismo y el precio que pagamos por él. Y los hombres pagan un precio muy alto también. Pero sobre todo ya no solo por el precio que pagan, sino que al final piensan que la violencia de género es algo o que es mentira o que pasa a personas muy mayores o que... Y cuando es su compañera de clase la que le dice que se tiene que poner las llaves al revés por si le atacan cuando vuelve a casa o que le han acosado o uno que no paraba de molestarle en Instagram se ha presentado a la puerta de su casa, de repente ellos flipan. Y dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayáis sufrido eso y estéis calladas? Y muchos dan un paso al frente y dicen que no quieren formar parte de esto, que no quieren ser el lobo para el que se le está educando. Yo recuerdo que se detecta muchísimo bullying en los talleres, pero de una manera muy, muy extraña, porque cuando se detecta no lo dicen las víctimas, lo dicen los agresores. Levantan, o sea, me ha pasado en muchos talleres que se levantan y piden perdón en público. Hay veces que lo hago en teatros de 1.000 personas, para que os hagáis una idea, y piden perdón en público por haber tratado mal. Recuerdo a Luis, que tenía 13 años, que dice que se había dado cuenta de que la forma más rápida de que nadie le cuestionara como tío era meter una hostia. Y que él no quería ser así, porque no era el chulo que parecía, es que solo tenía miedo. Y que un hombre llegue a esa reflexión me parece de un valor inmenso, porque es justo lo que necesitamos. Justo lo que necesitamos, hombres que conecten con sus emociones y que sean conscientes del precio que nosotros pagamos y el dolor que sufrimos por estas violencias. Marina, tenemos más preguntas acá. A ver, te las voy a compartir. Por acá están. Acá los comentarios. Dice... Javiera Contreras nos pregunta, ¿los colegios o escuelas cómo pueden ayudar a generar un cambio? En primer lugar, es importante la formación de docentes, porque como digo, es que es invisible y transmisible. Entonces, necesitamos ser conscientes de
de qué igualdad tenemos actualmente en nuestra aula y de qué herramientas podemos utilizar y cómo podemos detectar esta desigualdad. Pero al final en las aulas yo creo que tenéis la gran baza. Aulas y familia son los grandes motores de cambio. Enseñar y contar esas historias que los libros de historia aún están invisibilizando. Contar a mujeres que han inspirado el mundo. Condenar actitudes de clase o de centros de manera implacable como insultos, piropos despectivos, violencias dentro de las aulas, acoso a través de redes. Creo que es muy importante que el profesorado empiece un diálogo de sinceridad con los alumnos y cuenten que posiblemente nuestra generación también hacía lo mismo y no pasaba nada, pero no lo llevaba hasta extremo, que empiece a dar educación afectivo-sexual más allá de poner un preservativo o no, porque si no va a educar la pornografía y va a inundar el sexo de una violencia extrema, que no somos conscientes del peligro que eso conlleva y sobre todo que tengan ganas de motivar a chicos y chicas por igual, que tengan ganas de mostrar todo eso que los libros de historia, la calle se empeña en invisibilizar y bueno, al final espero daros formación pronto para dar todas las pautas a docentes de cómo trabajar en igualdad en las aulas. Precisamente mi libro Eso no es amor. Eso que así que cuéntame del libro, cómo llegaste a escribirlo y en breve. Pues mi libro Eso no es amor es la respuesta a todo lo que me encontraba en los talleres, a cómo nos construyen una autoestima mal, al abuso sexual, a la diversidad sexual, al bullying, a todos los sufrimientos que tiene que pasar por un preadolescente y adolescente en la situación que vivimos. Y claro, al final de los talleres tienes un tiempo muy limitado y te quedas con muchas historias y por ejemplo, en España aún no existe tampoco una asignatura de igualdad para trabajar estas cosas, pero soy educadora y sí puedo construir la asignatura que se podría dar en igualdad. Entonces, básicamente son como 30 retos para trabajar la igualdad, lleno de ejercicios que se pueden hacer de manera individual, en grupo y en clase, y básicamente es esa asignatura que yo implantaría en las aulas para dar igualdad. Por suerte aquí en España muchísimos centros y muchísimos docentes lo están utilizando y lo están adaptando hay muchos que utilizan la tutoría, otros en literatura y dicen, pues vas a leer este libro y lo vamos a trabajar. O sea, al final, básicamente cree eso, una herramienta porque las profesores y profesoras muchas veces están perdidos. Marina, y para la gente que nos va a ver en diferido, que está ahora, ¿dónde se puede conseguir tu libro? ¿Dónde está? ¿Cómo es eso? Pues está de venta en España, estamos intentando que pronto, pero se puede conseguir en todo el mundo en la web Book Depository. Está físico, no sé, formato sí, físico. En formato físico. ¿Cuántas páginas? Pues tiene unas 200 páginas o algo así. Es un libro de actividades. Además está destinado, y veréis el formato, que es como para adolescentes a partir de 12 años, pero muchísimas familias lo están utilizando primero para saber lo que viven los adolescentes, porque en muchas ocasiones no lo sabemos, y luego como punto de partida de conversaciones y diálogos maravillosos. Entonces, yo lo recomiendo. Muy bien, ¿sabes lo que también te quería preguntar? ¿Qué le dirías a esas personas que ponen en duda a veces algún testimonio o que se cuestionan y dicen, pero ¿y por qué no dijo antes? ¿Pero cómo? Y que lo ven desde afuera. ¿Qué les podrías decir tú como un consejo para poder llegar realmente a ese ser querido que a veces lo están alejando con esos comentarios? Creo que la sociedad no es consciente del sufrimiento, de la vergüenza y de la culpa que se vive cuando tienes algo así. De que estás totalmente cuestionada si lo cuentas en el momento y de que en muchas ocasiones tardas años en poder identificar lo que te ha pasado. Porque lo has llamado amor, porque lo has llamado sexo y en realidad eran violaciones. En España ha salido recientemente un estudio que dice que para que una víctima sea consciente plenamente de su situación tiene que pasar una media de 8 años. Y en muchas ocasiones cuando coges fuerza para decirlo, precisamente lo que te reprochan es eso. ¿Por qué no lo has contado antes? Creo que porque la sociedad no lo ha permitido. Porque esos cuestionamientos, yo durante mucho tiempo callé. Durante mucho tiempo, incluso a los amigos más íntimos. ¿Por qué? Porque si yo estaba tomando algo con mis amigos y en una frase decía, pues hay muchas denuncias falsas, o por qué aguantan, o por qué se callan,
sabía que no me iban a entender. Y me callaba y me lo guardaba porque no quería afrontar, no tenía fuerzas para afrontar esa conversación. O que te crean y te miren con una pena así como un perrito apaleado en una... ¿no? Y te das cuenta que al final es la sociedad la que condenando y siendo firme y apoyando a las víctimas van a hacer que las siguientes víctimas puedan hablar mucho antes. Porque nadie pasa un proceso así, tan doloroso y tan difícil, si pagamos un precio muy alto por alzar la voz. Primero poner en peligro nuestras vidas. Y luego, porque yo creo que es la gran respuesta que está viendo ahora. La gran respuesta, por ejemplo, del violador eres tú. Porque si ahora movimientos como el Me Too, el Cuéntalo, solo han salido a la calle y nos hemos escuchado y nos hemos mirado entre nosotras y hemos visto que hemos sufrido lo mismo y hemos ganado una fuerza y una energía impensable, el siguiente paso es señalar quién lo ha hecho, quién ha hecho tanto dolor. Y yo creo que, claro, en España se maltrata 1 de cada 3 mujeres. Para eso tiene que haber un hombre, 1 de cada 3 que ejerza el maltrato. Y eso es mucha gente, y eso es mucha fuerza, que sabe que metiéndose miedo y callándonos va a conseguir la impunidad que históricamente ha tenido, porque la impunidad es absoluta y lo ha sido hasta hace muy poco por el silencio de las víctimas. Por eso yo creo que esa obsesión con cuestionarnos cada vez que alzamos la voz. Y al final creo que esto no tiene punto intermedio, no tiene gris. O es blanco o es negro. O apoyas a la víctima o estás dando alas y fuerza al agresor. Y tenemos que ser conscientes de ello porque en esto no se puede la equidistancia. En esto yo creo que posiblemente una mirada de comprensión, de cariño y el yo te creo y vamos a superar esto es en muchas ocasiones lo único que necesita una mujer para hablar. Muy bien, súper fuerte, igual intenso, pero lindo también, genial escucharte, me siento muy feliz de haber compartido este espacio. Me gustaría también que les contara a todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo tus contactos, si quieren contactarte, si tienes página web, por qué red social ocupas. Ahora es tu momento de contar esa parte. Tengo Facebook, Twitter e Instagram y soy Marina Marroquí, @marinamarroquí, y mi correo electrónico es marinamarroquí@gmail.com, que también podéis comunicar a través de ahí. También tengo la página web y un poco pues encantada de recibir vuestras preguntas, todas las que no has dado tiempo, y espero muy pronto participar con el ALICAP en proyectos allá. Y ya habían proyectos maravillosos que al cerrar las fronteras nos hemos quedado separadas, pero espero que muy pronto pueda estar con vosotras. Las cosas lindas también que se generan ahora, por ejemplo, que podemos estar conectadas, llegar a más personas, quizás a otras personas impensadas, a otras mujeres, a otros hombres. Entonces, genial. Hay que ver el lado positivo también y esperar y hacer de que esto suceda, de que realmente se llegue a concretar alguna actividad, incluso acá en Chile, que es lo que tanto queremos. Así que yo te quiero agradecer en nombre de Oteca ALICAP, tu participación, tu experiencia, tus palabras tan sinceras, tu trabajo tremendo. Así que, bueno, eso por ahora te agradezco en el alma, tu sinceridad, tu cariño, todo. Cada una de tus experiencias son importantes, son un reflejo, son un espejo y son necesarias. Así que eso. Si tienes algo más que agregar, palabras finales. Un abrazo enorme, Natalia. Ha sido un placer y espero que haya ayudado y haya servido un poquito. Siempre, siempre. Toda una semilla. Así que muchas gracias. Hasta la próxima entonces, Marina. Muchas gracias. Chao, chao.